capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Isaías 6, versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo creo que el rey Usías es un personaje principal de mucha relevancia, de mucha importancia dentro de este evento. Desde luego, la historia del profeta Isaías también guarda un misticismo extraordinario, porque Isaías es uno de esos pocos profetas que acompañó a Israel en su fulgor, acompañó a Israel en su proceso de gloria, acompañó a Israel en su proceso de cautiverio y luego le acompañó en su proceso de restauración. Ahora, el dato es interesante porque el autor está dando su testimonio, y este es el testimonio que valida el por qué él es profeta. Pues desde luego, todo hombre y toda mujer que ejerce una profesión tiene que validar su profesión de alguna manera. Hoy en día se valida a través de un número de licencia, se valida a través de una certificación, se valida a través de un diploma, se valida pues a través de una serie de recursos. Hay organizaciones que validan las profesiones. En aquel entonces, los profetas también les tocaba validar su ministerio, porque eso de que cualquiera dijera que era profeta y eso de que cualquiera dijera que tenía un ministerio, pues claro, lo podía decir, pero el pueblo le preguntaba: ven acá, ¿qué valida tu ministerio? ¿Qué valida tu profesión como profeta? Y entonces el profeta tenía la obligación de dar la evidencia de el por qué era profeta, qué lo validaba como profeta. Y si usted nota aquí, desde luego, este profeta presenta su validación como profeta de una manera muy particular. Él dice: yo soy profeta
como consecuencia del año en que murió el rey Usías. Desde luego, él pudo haber dicho, yo soy profeta porque fui llamado en el año 740 antes de Cristo. Y con eso ya y sencillamente hubiera comenzado su historia. Pero él no comenzó diciendo que era profeta como resultado de un llamado que tuvo en el año 740. Él comienza diciendo, yo soy profeta como resultado de la experiencia que ustedes experimentaron el día o en el año en que murió el rey Usías. Y desde luego, cuando él plantea aquí que la referencia de su llamado profético es el año en que murió el rey Usías, pues yo no sé si usted es curioso, no sé si a usted le interesa saber, pero hay que buscar la historia del rey Usías, porque ese año es particular. Ese año tiene que tener alguna relevancia importantísima en la persona del profeta Isaías cuando dice, a mí me llamaron profeta en el mismo año en que Usías murió. Desde luego, Usías comenzó a ser rey de Israel en el año 740 a.C. O no en el año 740, sino en el 686, 684 más o menos. Fue cuando él comenzó a ser profeta. Ahora, sin embargo, hay una experiencia muy particular dentro de este evento. Usías fue rey por 50 y tantos años. Y fue un rey extraordinario. Entró como rey a la edad de 16 años. Y desde luego, una vez entra como rey, había vivido una experiencia trágica, había vivido una experiencia dolorosa. Su padre había sido asesinado. Su padre era el rey. Y entonces, desde luego, él asciende al trono a los 16 años, pero asciende al trono con limpieza de corazón, con limpieza de mente. Asciende al trono entendiendo que su meta y su objetivo es bendecir y ayudar al pueblo. Desde luego, hizo cosas extraordinarias, pero extraordinarias. A tal punto, queridos, a tal punto que en esos 50 y tantos años, 52, 54 años que él ejerció como rey, demostró una capacidad extraordinaria en toda su potencialidad. No solamente siendo un hombre de Estado, sino educando al pueblo, dirigiendo al pueblo, fortaleciendo al pueblo. Él fue un gran guerrero y de hecho, en aquel tiempo, él logró la creación de una de las armas más importantes en aquel entonces. Un tipo de cosa que ellos crearon que era como una máquina que lanzaba flechas para matar a los enemigos. Desde luego, en un ejército que era a pedrada y a espada, pues si alguien inventaba una cosa como esta, se convertía en una persona genial, una persona extraordinaria. Y el rey Usías logró inventar este tipo de máquina que lanzaba las lanzas hacia los enemigos. Y entonces pues esto empezó a atemorizar a los pueblos vecinos con respecto a Israel. Pero no solamente esto, sino que él se había convertido también en un amigo de la agricultura. Y por lo tanto había logrado desarrollar un proyecto de agricultura en Israel, donde Israel gozaba de abundancia. Por el otro lado, este hombre se dio a la tarea de concienciar al pueblo de que lo propio y lo pertinente era que cada persona tuviera su propio pozo. Y empezaron a desarrollar un proyecto para abrir pozos en Israel, a fin de que ante cualquier problema de invasión, Israel pudiera tener muchas alternativas de agua para sobrevivir en medio de una crisis de guerra.
Por el otro lado, él reorganizó el ejército y partió de una premisa interesantísima. Él convirtió a todo ciudadano en miembro del ejército. Y hizo entonces que en la mentalidad de todo ciudadano, de hecho, todavía al día de hoy, ese precepto existe en Israel. Una de las cosas que uno se maravilla cuando va a Israel es que un país que está rodeado de pueblos enemigos, pero rodeado de pueblos enemigos, y ellos se ufanan de decir, este es un país seguro, usted puede caminar con seguridad. Y cuando uno le pregunta a un judío, ¿por qué dices tú que yo puedo caminar en tu tierra con seguridad? Dice, porque todos nosotros somos miembros del ejército. Todos, desde el más niño hasta el más viejo. Desde el hombre y la mujer, todos pertenecemos al ejército. Todo el mundo está entrenado para mirar, para observar, para identificar cualquier anormalidad. Pues este rey Usías reorganizó el ejército de tal manera que hizo que todo el mundo se sintiera como parte del ejército. Por lo tanto, cuando de seguridad se trataba, los ojos de todo Israel estaban pendiente a cualquier elemento que fuera antagónico a ellos como pueblo. Desde luego, con un gobernante como este, la gente estaba feliz, la gente estaba contenta. Un gobernante que aseguraba comida, un gobernante que aseguraba agua, un gobernante que producía un sentido de seguridad en el país. Pues la gente estaba contenta con él. Pero no solamente esto. Él era un rey que se ocupaba mucho de la experiencia de la vida religiosa de Israel. Y la vida de Israel, obviamente, en este entonces estaba muy vinculada a la experiencia religiosa. Y este era un rey que proveía para la fe. Era un rey que trabajaba en favor de la fe. Era un rey que procuraba que todo el tiempo la experiencia litúrgica, la experiencia religiosa de Israel fuera una experiencia sana, fuera una experiencia saludable. Y entonces, desde luego, como pudiéramos decir en nuestro argot, Usías tenía a todo el mundo metido en el bolsillo. Tenía contento a los religiosos, tenía contento a los agricultores, tenía contento a los militares, tenía contenta a la gente. Todo el mundo estaba feliz. Por esa razón, por 52, 54 años, en un tiempo donde los reinados eran un quítate tú para ponerme yo, este rey logró vivir como rey en Israel por medio siglo. Ahora, fíjense qué dato interesante. Lo que nos sucede a los seres humanos. Empezó volando bajito, empezó con humildad, empezó con sencillez, empezó entendiendo que su capacidad, sus virtudes, su destreza, debía dedicarla al servicio del pueblo, pero poco a poco se fue enalteciendo. Esa es la trampa en la que los seres humanos muchas veces podemos caer. Cuando empezamos a mirar las cosas extraordinarias como ordinarias. Cuando empezamos a tener confianza en nuestra propia capacidad. Cuando comenzamos a confiar que como resultado de lo que nos dicen, de lo que nos plantean, de los elogios que se nos dan, entonces nos convertimos en esa persona, en ese individuo que se cree indispensable. Y desde luego, Usías comenzó a enaltecerse. Y empezó a entender que él era autosuficiente para cualquier cosa. Era autosuficiente para tomar decisiones en el reinado. Era autosuficiente para dirigir al ejército en las batallas. Él era autosuficiente para dirigir los proyectos de construcción. Él entendía que tenía la última palabra y ningún consejo era válido si él no estaba de acuerdo. Y desde luego, cuando uno empieza a asumir ese tipo de postura, en el camino las cosas se pueden complicar.
Cuando uno empieza a creerse que es la última Coca-Cola del desierto. Cuando uno empieza a creerse que es el centro de todas las cosas. Cuando uno empieza a entender que uno tiene el control. Porque déjeme decirle, a veces los seres humanos caemos en esa trampa. Pensamos que tenemos el control. Pensamos que tenemos el control en nuestras virtudes, pensamos que tenemos el control en nuestras capacidades, pensamos que tenemos controles de nuestras empresas, pensamos que tenemos control de todo lo que está en nuestro entorno. Y se nos olvida que si por alguna razón estamos en pie, es porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Es porque Dios tiene el control de todo. Y déjeme decirle con toda honradez, es mejor dejarle el control a Dios que pretender presumir de que nosotros tenemos el control de nuestra propia existencia. Y desde luego, pues un buen día, como este hombre tenía el control de todo, si había que cavar un pozo, él era el que sabía cómo era que se hacía, si había que establecer una estrategia bélica, él era el que sabía cómo se establecía. Pues un día se le ocurrió que de la misma manera que él tenía el control de todas las cosas seculares, también tenía el control de las cosas religiosas. ¿Y sabe qué decidió? Decidió traspasar el lugar santo y llegar al lugar santísimo. Óigame, en la fiesta de la expiación de Israel, el sumo sacerdote tenía la oportunidad nada más que una sola vez al año, traspasar el umbral del lugar santo para llegar al lugar santísimo. Y desde luego la postura y la posición que tenía el pensamiento religioso judío era que el Dios del cielo habitaba en el lugar santísimo. Y cuando se iba a hacer la fiesta de la expiación, el sumo sacerdote entraba allí asustado. El sumo sacerdote entraba allí con miedo, porque la tradición religiosa de Israel establecía que si a Dios no le agradaba la ofrenda que el sumo sacerdote le daba, llana y sencillamente, allí mismo Dios lo liquidaba. Allí mismo moría. Por lo tanto, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba amarrado de una soga. Y afuera había unos sacerdotes aguantando la soga. Como no había walkie-talkie, ¿ves? Ni había celular. Pues entonces esa era la forma en que se sabía que todavía él estaba dentro vivo. Y claro, sentían la presión de la soga, porque de vez en cuando él le movía la soga y decía, tranquilo, estoy vivo, todo va bien, la expiación, la fiesta va bien, Dios parece que se está agradando de esto. Pero si de momento la soga se quedaba monga, si de momento la soga se quedaba flácida y la alaban y no había respuesta de allá, los sacerdotes afuera decían, se murió el sumo sacerdote, Dios lo mató. Entonces lo alaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Ahora, este rey Usías, como se creía que tenía el control de todo, se le ocurrió que él como rey podía hacer también la experiencia del holocausto de expiación. Y se metió y entró al lugar santísimo. Y allá, como le dio la gana, agarró allí mismo y empezó a ejecutar el proceso de la liturgia religiosa. Afuera había 80 sacerdotes, todos ellos discutiendo qué le decimos al rey. Ahora, imagínense, un rey que por 50 y tantos años lo único que recibe es ovación del pueblo, aplausos del pueblo, reconocimiento del pueblo. Todo el mundo dice que este es el mejor rey que ha pasado por Israel. Pues desde luego allí estaban estos 80 hombres discutiendo qué le vamos a decir, cómo vamos a manejar esta situación. No olvidemos que Él es el rey, Él nos puede tirar el pueblo
encima, se nos puede crear un grandísimo revolú, aquí se nos va a crear una gran dificultad, pero ellos tenían la responsabilidad. Tenemos que censurar al rey. El rey no puede hacer en la casa de Dios lo que le dé la gana. Y yo creo que eso debemos grabárnoslo todos. Yo debo ponerme eso en algún lugar de mi casa. Si soy pastor en la casa del Señor, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. El control lo tiene Dios. La autonomía es del Señor. La autoridad es del Dios del cielo. Y desde luego, cuando el rey salió, él salió arrogante, salió soberbio. Y dijo: mira, señor rey, usted no puede entrar ahí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Pues ya entré. Usted no puede hacer el sacrificio. Pues ya lo hice. Usted no puede bajo ninguna circunstancia entrar al lugar santísimo. Pues ya ven, entré y no me pasó nada. Y cuando comenzó la discusión, porque los sacerdotes confrontaron al rey, haciéndole saber que había entrado en un proceso donde faltaba el respeto a lo establecido por Dios. En ese momento empezaron a observar que al rey se le ponía la cabecita blanca. Y no era la nieve de los años. Se le ponía la cabecita blanca porque se estaba llenando de lepra. Y conversando con ellos, la lepra cayó sobre el rey. Lo tuvieron que confinar a una casa. Y nunca más pudo entrar al templo. De hecho, hace unos años atrás, en el Monte de los Olivos, en un templo que hay allí, ruso, mientras estaba haciendo un trabajo de excavación, encontraron lo que uno pudiera llamar a manera de una tarja, ¿verdad? A manera de una lápida, y descubrieron que lo que está escrito en esa lápida dice lo siguiente: aquí yacen los restos del rey Uzías, nunca toquen sus huesos, dando testimonio de que en aquel tiempo el que moría de lepra era un peligro aún hasta después de muerto. Por lo tanto, el profeta dice: en el año en que murió el rey Uzías. Ok, pues ya conocemos la historia. En el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Y vi al Señor cuando estaba en el templo. Ahora, ¿dónde estaba el Señor según la tradición religiosa de Israel? La tradición religiosa de Israel decía que el Señor estaba en el lugar santísimo. Era en el lugar santísimo donde estaba su gloria, era en el lugar santísimo donde estaba su poder, era en el lugar santísimo donde estaba su presencia. En el lugar santo, pues obviamente podrían estar los sacerdotes. En los atrios, pues podían estar los cantores. En el atrio de los cantores, en el atrio de los gentiles podían estar los gentiles, en el atrio de las mujeres podían estar las mujeres, y a cada cual los repartían en algún atrio. Pero en el lugar santísimo solo estaba la presencia de Dios. Y ahora viene el profeta Isaías, dice: estando yo en el templo, vi al Señor. Cuando él dijo: estando yo en el templo, vi al Señor, en el año en que murió el rey Uzías, ¿sabe lo que pasó por la mente del pueblo? ¡Ay, mi madre! Este se metió también en el lugar santísimo. Este se metió donde no debía. Pero había una diferencia entre el rey Uzías y el profeta Isaías. Había una gran diferencia. ¿Sabe cuál era? Que el rey Uzías entró, salió y murió. El profeta entró, se hizo profeta. Y si usted observa bien, el testimonio de él está contado en el capítulo 6.
Lo que quiere decir es que ya era profeta, ejercía la función de su profetismo y no se había muerto. Y aquí es donde está el elemento de la comparación. Aquí es donde está el contraste. ¿Por qué uno muere y el otro no? ¿Por qué a uno su entrada fue un agravio, fue un acto irrespetuoso, y para el otro estar en el templo fue una experiencia de satisfacción y de ofrenda al Dios del cielo? Aquí es donde podemos hacer la comparación y el contraste. Desde luego, había un grandísimo temor dentro del pueblo. ¿Y sabe cuál era el temor que había dentro del pueblo? En el pueblo se decía: nadie puede osar entrar al templo. Porque en buen español, o en buen puertorriqueño, todo el mundo pensaba que en ese año Dios estaba enfogonado. Eso fue lo que empezó a pasar por la mente del pueblo. Parece que Dios está molesto allá arriba. Parece que Dios no quiere que nadie se meta allí. Y el que se meta, Él lo va a liquidar. Desde luego, como resultado de la muerte del rey Uzías, como fue una muerte violenta, como fue una experiencia agónica y dolorosa, era el hombre que todo el pueblo quería, era el hombre que todo el pueblo amaba, era el hombre que todo el pueblo aplaudía. Pero nadie tiene derecho para violentar los preceptos divinos, por más que un pueblo lo quiera. Nadie tiene derecho para violentar lo que Dios establece, por más que la gente lo aplauda. Las reglas de Dios son leyes divinas que nadie tiene derecho a violarlas. Ahora, como consecuencia de aquella experiencia, hubo una distorsión de Dios, muy natural en un pueblo. Y la distorsión sobre Dios se daba en el sentido de que Dios mata, Dios se enfogona, Dios tiene el derecho para ponerle lepra a cualquiera. Y desde luego, cuando estas cosas se dan, lo que puede surgir en la mente colectiva es miedo, es temor, es inseguridad de la relación con Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, esto fue muy cierto, un querido predicador, estando orando en una iglesia, pidió que se hiciera una fila de personas para él orar por ellos. Y cuando estaba orando por ellos, pues dentro de las cosas que pueden suceder, suceden en el baño, suceden en la cama, suceden en la sala, suceden en cualquier lugar, pues sucedió en la fila. Él estaba orando por un señor que estaba al frente, y cuando estaba orando por él, el señor le dio un infarto y se murió. Y desde luego, pues entonces empezaron a atender al señor, pero él me dice que cuando terminaron entonces de manejar el caso, él miró y en la fila no había nadie. Y él dijo: hermano, los hermanos que deseen la oración, pasen. Nadie. ¿Quién va a pasar después de ponerle la mano a alguien que para que el Señor lo sane, y en lugar de sanarlo se lo llevó? Y él me contaba, decía: no, muchachos, no pasó nadie más a la oración. Me quedaban 2 días de campaña y tuve que pasármelos predicando porque nadie pasaba. Decía: con ese que no ore. ¿Se da cuenta, queridos? ¿Quién iba a entrar al templo en aquel tiempo? ¿Quién iba a entrar? Pero desde luego había una gran pregunta. Ven acá. ¿Quién eres tú, Isaías, que vienes aquí a traernos cuentos de que tú eres un profeta? ¿De dónde tú eres profeta? Enséñanos tu credencial. Enséñanos quién te nominó a ti para profeta de Israel. Y mucho menos para venir a regañarnos a nosotros y a llamarnos pueblo contumaz y pueblo rebelde y pueblo desobediente. Y mucho menos para venir a confrontarnos y decirnos que va a venir un juicio sobre nosotros que nos va a destruir y que nuestra nación se va a aniquilar. ¿Quién eres tú y quién te ha dado el derecho para ser profeta? Y él dijo: en el año que ustedes tenían terror para llegar al templo,
en el año que todos ustedes levantaron una historia colectiva de miedo ante Dios y de terror ante Dios, en ese mismo año yo estaba en el templo, porque a Dios no hay que cogerle miedo. Aleluya. Porque Dios no es un Dios que mata, Él es un Dios que da vida. Porque Dios no es un Dios que destruye, Él es un Dios que levanta. Porque Dios no es un Dios que condena, Él es un Dios que perdona. Porque Dios no es un Dios que rompe el puente, Él es el Dios que construye un puente en la persona de Jesucristo, para que todos podamos pasar a través de Él y poder tener reconciliación con Dios. Porque Dios no es un viejo neurótico sentado en un trono con una barba larga y el pelo largo, con un canto de palo en la mano, esperando que tú cometas un error para caerte encima. Él es un Padre eterno, tal como lo describe el autor de los Hebreos cuando dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia y perdón para el oportuno socorro. Porque Dios no es como la gente lo pueda imaginar según las experiencias de vida. Dios es como Él es y nadie alterará su identidad ni su personalidad, y la Escritura lo define bien claro: Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, lo que el ser humano no puede perder de vista jamás. Es que un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad ha establecido leyes, y las leyes tienen que seguirse al pie de la ley. Las leyes no pueden violarse. ¿No le parece a usted que la ley de la electricidad es extraordinaria? Me perdonan los que saben de eso aquí, ¿verdad? Yo eso no sé mucho. Pero, óigame, gracias a la ley de la electricidad, fíjese que ninguno de ustedes se ha quejado de calor hasta ahora. Fíjese que todos estamos disfrutando de buena luz. Gracias a la ley de la electricidad, ¿sabe Dios dónde hay gente viéndonos en esta hora? A través de la internet. Gracias a la ley de la electricidad, óigame, usted y yo podemos disfrutar en un ambiente ameno, en un ambiente, óigame, bastante relajado. Ahora, permítame decirlo de manera bien simple. Me vale el dedo un enchufe. Esa misma ley que está ahí metida, que le dice a Sarita: prende el blower, yo voy a funcionar. Esa misma ley que está metida en ese enchufe, que te dice: conecta la nevera y vas a tener tus cositas frías. Esa ley que está en el enchufe y dice: conecta el acondicionador de aire y vas a dormir en el verano plácidamente, o el abanico, y vas a dormir mejor. Esa misma ley te dice: si metes el dedo aquí, te puedes morir. ¿Le vamos a llamar mal a la ley? No, es buena. Dios establece reglas, no porque en Él hay maldad. Él establece reglas porque las reglas nos ayudarán a vivir al amparo de la comunión con Él. Pero desde luego, las leyes son para observarse. Y ante esta situación, mira el contraste. Este rey entró al templo lleno de arrogancia, lleno de soberbia. Este rey entró al templo como Juan por su casa, traspasó el lugar santo, entró al lugar santísimo y como resultado violó una ley divina. La ley que establecía que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, y como consecuencia murió. Pero Isaías entró al templo y entró con un espíritu reverente, porque cuando funcionamos ante Dios con espíritu reverente, podremos tener 1000 faltas,
Pero cuando estamos frente a Dios con un espíritu reverente, Aleluya. Él se compadece de nosotros. Gloria a Dios. Porque cuando estamos ante Dios y bajamos la cabeza, Él ve nuestra humildad y dice: te felicito, porque ante mí el que se humilla será ensalzado. Pero cuando asumimos una postura de arrogancia y de soberbia frente al Eterno, Él dice: pero el que se enaltece, yo lo voy a humillar. Aleluya. Fíjese la comparación y el contraste. Él viene a decir: yo soy profeta de Dios, porque en el mismo año en que todo el pueblo pensaba que entrar al templo era el lugar más peligroso, yo estaba en el templo, y mientras yo estaba en el templo con un espíritu de humildad, mientras yo estaba en el templo con un espíritu de contrición, mientras yo estaba en el templo con un espíritu de reverencia al Eterno, el Eterno vino a visitarme. ¿Y sabe lo que está diciendo? Se salió del lugar santísimo el Eterno y se metió en el templo. Porque cuando tenemos actitud humilde ante Dios, Dios se sale de su trono para cubrirnos con su manto. Gloria a Dios. Santo. Y cuando yo levanté mi vista y miré, me di cuenta que yo estaba debajo de la falda de Dios. Gloria a Dios. Yo estaba debajo de la falda de Dios. Mi papá tenía su himno favorito, era: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y bajo de sus alas seguro estará. Y entonces el coro decía: oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encuentro paz y profundo amor. Desde luego eso es lo que está expresando. Dice: cuando yo vine a darme cuenta, yo estaba debajo de la falda de Dios. Óigame, la experiencia era distinta, porque en la experiencia de Usías, la presencia de Dios estaba simplemente dentro de una caja de madera. Pero en el caso del profeta Isaías, dice: yo estaba debajo de él. Y desde luego, cuando me di cuenta que estaba debajo de él, yo exclamé, dije: ay, mi madre, ¿dónde yo estoy? Ay, mi madre, teniendo yo labios impuros, siento yo el hombre que soy. Porque, querido, frente a Dios, ¿quién se puede sentir santo? Aleluya. Ante Dios, ¿quién se puede sentir espiritual? Mire, la verdadera santidad frente a Dios se deduce como pecado. Aleluya. La verdadera pureza frente a Dios se resume en impureza. ¿Quién puede compararse al Eterno en términos de santidad? ¿Quién puede compararse al Eterno en términos de fidelidad? ¿Quién puede compararse al Eterno en términos de pureza? Querido, lo que nosotros tenemos lo define el apóstol San Pablo diciendo: ahora vemos solamente como por espejo, oscuramente. No hay derecho para que nadie pueda pensar que está en unos niveles de espiritualidad tan altos y tan altos que ha llegado al non plus ultra de su espiritualidad. Déjeme decirle algo: los hombres más santos y las mujeres más santas, cuando se han encontrado con Dios, concluyen diciendo: soy pecador. Porque la verdadera santidad no es la de aquel que se cree mejor que los demás. La verdadera santidad le pertenece a aquel que se entiende por debajo de los demás. Aleluya. La santidad comienza en el proceso de la humildad.
La santidad comienza en el proceso del reconocimiento de la incapacidad humana. La santidad comienza en el proceso cuando descubrimos nuestras debilidades. Es el inicio de la... Oiga, ¿sabe qué? Me encanta porque yo no he encontrado todavía una tesis en la ciencia del comportamiento humano que no esté en las escrituras. ¿Sabe lo que le dicen? ¿Sabe lo que le dicen a los que tienen crisis con droga, a los que tienen crisis con alcohol? Que ellos empiezan a sanar en el momento en que aceptan que son ¿qué? Adictos. Esa es la tesis. Usted empieza a ser santo en el momento que acepta que es pecador. Usted empieza a ser santo en el momento que acepta que los demás son más grandes que usted. Usted comienza a ser santo en el momento que acepta que los demás son más importantes que usted. Usted comienza a ser santo cuando usted descubre que al compararse al lado de los demás, óigame, los demás tienen más estatura que usted. Eso no para que caigas en la trampa de una experiencia negativa, no. Es para que simple y sencillamente no caigas en la trampa de la arrogancia humana. Aleluya. Yo entré al templo, vi al Señor, sus faldas llenaban el templo, yo estaba debajo de su falda, me asusté y dije, ¡ay, Señor! Siendo yo de labios impuros, siendo yo el hombre que soy, te he visto. Desde luego se retrotrajo a la experiencia de Usías. Si Usías por entrar al lugar santísimo, nada más que por entrar al lugar santísimo, lo han matado, yo por estar debajo de la falda de Dios me van a liquidar más rápido. Pero ¿sabe qué dice él? De repente uno de los serafines tomó un carbón encendido con una tenaza y vino corriendo hasta donde mí y me pasó el carbón encendido por los labios. Aleluya. Y me dijo, he aquí, toda culpa y todo pecado te ha sido borrado. Santo. Ahora Isaías puede pararse y decirle a la gente, yo soy profeta de Dios. Porque en el año en que ustedes creían que Dios mataba a cualquiera que lo viera, en ese año Él me metió debajo de su falda y limpió la impureza de mis labios para convertirme en un profeta de Él. Aleluya. Y limpió la impureza de mi ser para convertirme en un instrumento en sus manos. Y aquí es donde está la belleza de esta historia. Aquí es donde está la belleza de esta experiencia, porque a fin de cuentas nos revela unas verdades extraordinarias. Cuanto mi crisis se hizo más difícil, dice el profeta, porque me asusté, porque temí, porque creí que mi vida se acababa, como resultado de estar ante la presencia de Dios, descubrí que estar en la presencia de Dios es el lugar más seguro. A veces nosotros los seres humanos, cuando cometemos faltas en la vida, como las comete cualquiera, una de las tendencias que tenemos, mire nuestra naturaleza. Una de las tendencias de nuestra naturaleza es que si pecamos, lo primero que hacemos es decir, esta noche no voy para el culto. No voy. Esa es la primera tendencia. Como que todavía en nosotros está ese espíritu adámico que nos lleva a pensar que si fallamos, lo mejor es salir corriendo y escondernos. ¿Verdad que sí? Fallé, me escondo. Fallé, no oro. Fallé, no participo. ¿Sabe? Con la cantidad de gente que yo he hablado, que me ha dicho, pastor, yo estaba lo más contento cantando un corito en la iglesia junto con los hermanos, estaba tan feliz cantando ese corito, y de momento me vino un pensamiento de un error que yo cometí hace 10 años atrás. Óigame, y tan pronto me vino ese pensamiento, hoy yo me apagué. No me atreví a seguir cantando.
No me atreví a seguir adorando, no me atreví a seguir diciendo amén, porque de repente aquel pensamiento vino y me invadió y me hizo acordar un adulterio, me hizo acordar un robo, me hizo acordar una mentira, me hizo acordar un momento de pecado en mi vida, y ese pensamiento me nubló el alma, me nubló el corazón, y ya y sencillamente después de ahí me apagué en el culto, y en lugar de disfrutar la experiencia de adoración, caí presa de un dolor agónico en el alma. Pues la historia de Isaías nos dice, cuando vivimos experiencias de humildad ante Dios, usted está ante la presencia de un Dios que perdona todas nuestras faltas, que echa a lo más profundo de la mar todos nuestros pecados, que ha determinado nunca más acordarse de ellos. ¿Y sabe qué? Él es el Dios que nos prohíbe recordarnos de las angustias, de los errores, de las faltas de nuestro pasado. Él es el Dios que nos fuerza. Claro, hay una capacidad de pensamiento, hay una capacidad de recuerdo, pero no se trata de eso. Si yo le puedo contar a ustedes fácilmente, les puedo contar las faltas mías, y a lo mejor algunos serán capaces de decir, hasta nos amanecemos. Yo las puedo recordar. No se trata de no recordarlas, es de no recordarlas neuróticamente. Dios se encarga de que el recuerdo de tus errores no sean neuróticos, pero te obliga para que tú comprendas que esa debe ser tu posición. Que los recuerdos de tus errores, pues si pasan por el pensamiento, pasan, pero que no sean neuróticos. Que el recuerdo de los errores de tu pasado simplemente sirvan para decir, jamás volveré a caer, jamás volveré a cometerlo, jamás me volverá a suceder, tomaré las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasarme, pero en cuanto a mí, yo estaré satisfecho porque el Señor me perdonó, echó mis pecados en lo profundo de la mar y nunca más Él se acordará de mis errores y de mis pecados, y yo viviré no solamente como un perdonado, sino que caminaré, hablaré, cantaré, bendeciré al Señor como un perdonado, como una perdonada, para la gloria de su nombre. Ese mensaje está claro en esta historia. Ese mensaje está claro en este proceso. Es el mensaje que nos invita a venir a la presencia del Señor con contrición del corazón, con contrición del alma. Es el mensaje que nos invita a venir ante Dios con humildad. ¿Sabe lo que dice la Escritura? El que se humilla. El que se humilla. Mire, es una tontería ir a Dios a echarle la culpa de nuestros errores a la mujer. Somos tontos si vamos donde Dios y decimos, Señor, todo el problema mío es por culpa de mi esposa. Si ella asumiera una actitud distinta, yo estuviera mejor. Una tontería. Es una tontería decirle a Dios que las decisiones equivocadas que tomamos es como consecuencia de nuestros hijos. Eso de decir a Dios, si estos hijos míos no me produjeran tanto dolor, yo de seguro no estuviera en esta jantada que estoy. Eso es una tontería. Cada uno debe asumir su responsabilidad por sus actos, por sus acciones. Cada uno debe responder con integridad. El único culpable de los errores que comete es el individuo mismo. El único responsable de los errores que comete, de los desatinos que comete, de los desaciertos que hace, es el individuo mismo. Pero ¿sabe algo? A Dios lo desarmamos. Y a Dios lo desarmamos de una manera muy fácil, extraordinaria manera para desarmar a Dios. Él nos dio el secreto de cómo desarmarlo.
Él nos dio el secreto de cómo Él, siendo el Todopoderoso, nosotros podamos vencerlo. Usted sabe qué gran privilegio usted tiene, que usted puede vencer a Dios. Usted lo puede vencer. Ese Dios que dice la Escritura que en la palma de su mano sostiene todo el cosmos. ¿Sabe cuántas lunas hay? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántos soles hay? ¿Cuántos planetas? La vía galáctica, eso es inmensurable, eso no hay manera de... Todo eso cabe en la palma de la mano de Dios. Pues en esa palma de la mano de Dios, donde cabe todo, hay un sentido de debilidad gloriosa. La Biblia dice que ese Dios se sienta en su trono y la tierra le sirve de banquito para descansar sus pies. Mire qué clase de pies tiene Dios. No hay zapatería que le pueda hacer los zapatos a Él. Él se sienta en su trono y la tierra es un banquito para Él descansar los pies. Aún así, Él tiene una gran debilidad. ¿Sabe cuál es su debilidad? Se la digo rápido. La debilidad de Él es el corazón contrito. El corazón contrito. Esa es la gran diferencia entre Usías y Isaías. Usías creyó que él estaba apto para hacerlo. Dios lo liquidó. Isaías dijo: yo soy pecador, no estoy apto para verte. Y Dios dijo: pues no solamente me vas a ver, te voy a quitar la impureza que crees tener. Esa es la gran diferencia. El corazón contrito y humillado. La experiencia de un ser humano no estriba en el error que ha cometido. La experiencia más hermosa de un ser humano estriba en la aceptación de su error frente a Dios y decirle a Dios: contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo, delante de tus ojos, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire, Dios podrá... como a veces yo, cuando estoy con mi nieta que me ha hecho algo, con uno de mis nietos que me ha hecho algo, pues yo firme, rígido, no quiero permitirlo, pero por dentro sigue hablándome y me estoy derritiendo. Antes yo escuchaba a Kaira decirle a Mari, porque Mari decidió que se quedaba conmigo, que no se iba con ella, y ella trató de alguna manera de lograr, pero Mari fue firme, le dijo: no, tú te quedas con tu abuelo, yo voy a salir sola hoy, no voy a salir contigo. Y al ratito ella fue para allá y le dice: ¿sabes algo, mami? Yo cada día te quiero más. Cada día. Pero había que seguir siendo firme. La manipulación no cae. Pero al ratito estaba la llamada, como le rompe el corazón a uno. Pues así es. Oye, tú vas ante Dios con tu pecado, tú vas ante Dios con tu falta, y Dios está serio. Pero tú le dices: perdóname, Señor, perdóname. Y le vas derritiendo el corazón. Aleluya. Se lo vas aplacando. Le vas bajando el coraje. Y al final te dice: te perdono. Aleluya. Levántate. Por eso el profeta Isaías dice sin ningún temor: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor, porque mi actitud fue distinta a la del rey. Él fue soberbio, yo fui humilde. Él fue arrogante, yo simplemente acepté mi debilidad en mi naturaleza. Él murió y yo viví. Porque cuando venimos a Dios con corazón contrito y humillado, la Escritura dice que ese corazón Dios jamás lo desprecia. Que Dios me los bendiga.